Empezamos. Bueno, Yo la presento, bueno, Graciela Trinchín, María Graciela Trinchín, no sé si te dicen Graciela o María o no, Graciela, 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 Graciela. Graciela. Graciela Trinchín es olavarriense. Nos decía, claro, clase 63, o sea que tenía 19 años cuando participó en la guerra de Malvinas. Toda su vida se desempeñó como enfermera y bueno, y la vivió de cerca a la guerra. Así que nos interesaba mucho su mirada femenina y sobre todo su mirada de cuidado, ¿no? Porque las mujeres siempre estamos como a cargo del cuidado, y en esta oportunidad me parece que fue crucial el cuidado porque atendiste a los heridos. Sí, atendimos. Bueno, mi nombre es María Graciela Trinchín, nací aquí en Olavarría. Los primeros años de escuela primaria los hice en una escuela de campo, Villa Mi Serranía. Terminé la escuela primaria en Loma Negra, hice secundario aquí en Olavarría. Y a los 17 años, por una diferencia con mi papá, diferencia de esto de querer andar de novio y que no me lo permitieran, le dije, me voy a la Marina igual que mi hermano mayor, igual que José María es veterano de guerra, ¿no? Pero en ese momento, bueno, él estaba en la Escuela de Mecánica de la Armada y me llamó la atención, bueno, era como, no digo irme de picnic, pero en ese momento era algo, una oportunidad de salir de casa, estar cuidada y tener la posibilidad de estudiar. Mi papá ya estaba a punto de jubilarse y yo sabía que quedaba un hermano más para seguir educando, así que bueno, amén de confrontar con él, darle una oportunidad de que a mi hermano le pudieran dar la oportunidad de estudiar. Rindo examen en Mar del Plata, rendimos 60 chicas, entramos dos, una que era de Tandil. Sí, y ya de acá de la barriga. De acá de la barriga habíamos ido dos, una chica de apellido Pizarro, que nunca más supe de ella, y una chica de Tandil, de apellido Serrano, que también se fue el primer año. Bueno, ahí cursé el primer año, era como estar dentro de los Boy Scouts, ¿no? Hacemos un poco de camaradería, de educación militar. Pasábamos un periodo que era PSP, era periodo selectivo preliminar, eso en el año 81, 40 días, y el que demostraba que tenía actitudes y aptitud militar, quedaba. Bueno, quedé. Pasé ese colador y me quedé dentro de la Marina. Y bueno, en ese primer año teníamos materias en común con cualquier secundario. Teníamos castellano, historia, inglés. Y después teníamos las de formación militar, que era tiro, remo, natación, orden cerrado, que era, nos llevaban a hacer la misma vida de un conscripto, a bailarnos, a hacer cuerpo a tierra, carrera a mar, aprender a desfilar. Tanto es así que en el primer año, el 20 de junio, nosotros juramos la bandera. 20 de junio del 81. Y jurar la bandera, para los de nuestra edad, los del 63, 64, 65 todavía, sentíamos muy adentro nuestro lo que es la patria, ¿no? Quizás porque los docentes siempre nos han transmitido eso, el valor a nuestra tierra, a nuestra nación, y sentir fervientemente que uno está representando, ¿no? Desde lo emocional, de una manera muy particular, el patriotismo. Cosa que cuando vino en el 82, después de haber estado 15 días de vacaciones, de licencia en nuestro domicilio, volvemos a Puerto y bueno, comienza la guerra. Nosotros no teníamos idea de lo que era una guerra, no teníamos idea de lo que era atender un herido de guerra, sí, un accidentado. Habíamos empezado a tener las primeras artes de enfermería. Pero bueno, no sabíamos lo que era atender heridos de guerra. Y en ese momento que habíamos quedado, era un colador bastante importante, habíamos quedado, no sé si unas 60 chicas más o menos, entre primero, segundo y tercer año, es decir, las que ingresaron en el año 80, yo que había entrado en el 81, las que entraron en el 82, que las que entraron en el 82
La particularidad es que las chicas no las mandaron a la casa, no estaban bajo bandera, no habían jurado la bandera Ah, y quedaron dentro de la base. Eran menores de edad, ahí se cometió otro error, digo, ¿no? Porque está bien, ellas no fueron a atender heridos, ellas lo que hacían era mantener todo el orden del lugar donde vivíamos. Eh, Estábamos confinadas a estar ahí adentro sin tener comunicación con la familia, no teníamos un teléfono, algo con qué comunicarnos, y todo lo que salía de ahí, si era una carta, era abierta, censurada, era un hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y nunca decir qué era lo que se vivía o qué era lo que se pasaba ahí adentro, o qué era lo que atendíamos. Eh, Fue difícil porque pasamos de ser, no digo nenas, pero jóvenes a ser mujeres a tener que demostrar afectos que no estábamos preparadas. No estábamos preparadas, ni nosotros ni los que fueron a la guerra, los muchachos jóvenes, no que fueron. Eh, eh, Fue muy crudo todo lo que se vio y todo lo que se vivió. Por ahí ahora yo por ahí lo hablo y lo personalizo más. Antes era como que contaba la historia de lo que le pasó a otra persona. Sí, ¿Cuándo pudiste hacer ese clic de objetivar un poco esto digamos, ya no les pasó a todos aquellos, sino que yo estuve ahí, es ¿no? que Debe haber un no proceso hace tanto muy tiempo. complejo para Yo asumirlo. hace un año había dejado de dar, a ver, dejé de dar charlas a jóvenes, a chicos. ¿Por qué? Porque ellos están pensando en el tiro, en la bomba, en la bala, si atendiste pedazos de gente, si, a ver, porque dentro de su cabeza es todo lo que ven en la televisión, ¿no? La guerra para ellos es eso que se ve ahí en esa película, donde se ven los heridos, donde se ve sangrando, se ve ese Rambo y qué sé yo, no. Entonces, explicarles que uno estuvo en un hospital donde llegaban heridos, donde llegaban todavía con la ropa mojada y con olor a pólvora, sucios, porque no se habían podido cambiar. Hay que explicarles que los muchachos que estaban enfrente no tenían mudas para cambiarse todos los días, entonces venían quemados por el hielo, por la hipotermia que tenían, se quemaban los miembros y las piernas por ahí venían negras, ya con pie de trinchera se le llamaba, ¿no? Negro, negro, que uno comprimía la pierna o el pie y eso crepitaba como si fuera un papel celofán adentro. Es decir, eso es no, se moría todo, la piel y todo lo que es el músculo se necrosa al no tener irrigación sanguínea, eso se necrosa y se va muriendo. Entonces eso se muere, cuando uno lo aprieta, crepita como si fuera un papel celofán. Eso es una de las cosas que me quedó marcado, pero lo que más me quedó marcado fueron los quemados del Belgrano. Los que vinieron del Belgrano, cuando a ellos lo ataca el submarino, ¿qué pasa? Estalla en la sección de máquinas. Eso estalla y se prende en fuego, muchos de ellos, y cuando son rescatados están quemados. Uno dice, ¿por qué se quemaron? Porque se quemaron por el mismo combustible, el mismo estallido. Entonces, yo esto les puedo contar ahora, y no digo que no me hacen. Hace una semana pude darle un poco una semana, después de 43 años, de darle un poco del cierre a esto, ¿no? Me encontré, porque siempre me pregunté qué había sido con los quemados del Belgrano. Después de 43 años, hace una semana, me encontré con un quemado del Belgrano, que es el presidente de los veteranos de guerra de Necochea. Él es cordobés y se afincó en Necochea. Y cuando me pongo a hablar, él me probó a ver si yo realmente había estado ahí atendiendo heridos de guerra. Y me dice, yo estuve herido, yo soy sobreviviente del Belgrano. Ah, sí, le digo, entonces, ¿en qué sección estabas? Entonces me dice, era maquinista. Y ahí me quedé, me dejó porque yo, choqueada, porque yo siempre digo, en las charlas, me preguntan qué es lo que más me impactó o me dolió. Entonces yo les decía que lo que más me impactó fue ver a los quemados, que eran todos cuerpos iguales, sin pelos,
sin cejas, sin pestañas, y el color, un color muy particular, que no es el de tomar sol, precisamente, y el aroma que despedía la piel y el músculo quemado me impactaba tanto por las pseudomonas que tenían, por cómo se infectaban, que ese olor no me lo puedo sacar por el resto de mi vida. Es algo que donde siento olor a chamuscado, a piel, me, me vuelve para atrás, me vuelve para atrás. Entonces, hablando con este muchacho, le digo, pero ¿y dónde estuviste? Dice, no, a mí me trasladaron a Buenos Aires. Y le digo, pero si en Puerto Belgrano había un centro de quemados. Porque yo estuve en el centro de quemados y ahí trabajaba mi marido, que era enfermero civil. Y me dice, a eso quería llegar, saber si vos habías estado ahí. Digo, la sala que era de maternidad se acondicionó como sala de quemado. Y de ahí se los llevaba, se los anestesiaba y se los llevaba a quirófano para cepillarlos. Y entonces me dijo, sí, tenés razón. Yo todavía no la puedo creer que me haya encontrado con Julio, se llama Julio Zapata, este muchacho. Y le digo, te agradezco que me des la oportunidad de cerrar una parte importante de saber dónde estaba alguno de esos quemados. Porque fue una de las cosas que me preguntaba, si todos habían muerto. Hay que pensar que cuando se queman de esa manera, lo primero que se quema no es solamente el cuerpo, sino las vías respiratorias. La quemadura sigue por dentro, ¿no? Exacto. Quema las vías respiratorias y lo lleva a la muerte. Claro. Pero bueno, a mí en mi cabeza después de tantos años siempre fue, habrá sobrevivido alguien, y por más que daba charlas y contaba lo que se sintió en ese momento. Nosotros estábamos para bañarlos, cambiarlos, curarles las heridas, tratar de llevarle un poco de afecto. No podíamos abrazar, no podíamos estar porque lo teníamos prohibido. Hoy, para mí es lo más común, el que me conoce trabajando como enfermera, yo soy muy de abrazar al enfermo, de abrazar a la familia, contenerlos, transmitirle. Yo siempre digo que el abrazo junta los pedacitos del que se siente que está estallado. ¿Sí? Un abrazo de contener es como que, bueno, eso les permite saber que hay alguien que los está cobijando. Graciela, cuando Anabela me convida a estar hoy acá, digo, wow, es súper importante conocerte porque para mí, yo trabajo con cuestiones de género y yo tengo en claro que las mujeres que fueron a la guerra, que fueron varias, fueron absolutamente ninguneadas después y recién hará 10 años como mucho, que hay cierto reconocimiento, no el que se merece. Pero era tanto lo que se me vino a la cabeza como posibilidades de hacerte preguntas, ¿no? Una era la primera que ya ahí dijiste, la contaste, ¿por qué decidiste ser enfermera? ¿Por qué Puerto Belgrano? Digo, pero ahí ya lo respondiste. Y hay otra que tal vez tenga que ver con el vicio de la profesión, soy comunicadora, y en ese sentido me gustaría saber qué sabían ustedes efectivamente de la guerra, además de recibir a estas personas, estos cuerpos heridos, estas cachitos de historia, digamos, que cada uno en su cuerpo personificaba concretamente una parte de la guerra. ¿Qué sabían? ¿Qué presumían? ¿Y qué pasó después cuando ustedes se enteraron que no era lo que al común de la población nos estaban vendiendo? Yo era chica, pero también recuerdo dos cuestiones. Una, lo que decía la comunicación oficial, ¿no? La comunicación oficial de los pocos medios justamente habilitados para hablar. Y otra cosa que recuerdo, mi papá fue marinero en el General Belgrano antes, tuvo un tiempito y decidió salirse de la Marina, pero mi papá escuchaba Radio Colonia, porque él era antimilitar y por eso también se había ido de la Marina, ¿no? Entonces él escuchaba Radio Colonia y yo no voy a reiterar acá las guasadas que mi papá decía. Pero él, yo tengo ese recuerdo que sostenía algo así como nos están mintiendo con otras palabrotas que no las voy a reiterar acá. Por eso me gustaría saber, vos estuviste en la cocina de la guerra, por decirlo de alguna manera.
Entonces, cuál era? Dos cosas. ¿Qué sabían, qué les Nada. comunicaban y qué percepción tenían ustedes? No teníamos, primero no teníamos ningún informe de lo que estaba pasando. Nosotros también escuchábamos la radio, había una de mis compañeras que tenía una espica. Claro. Es más, Este- el hundimiento del Belgrano nosotros lo escuchamos a través de la espica. No sabíamos, y nosotros teníamos compañeros. Un compañero Alfredo se murió, era el marido de una de las compañeras nuestras de la primera promoción, era de San Luis, el muchacho, y él muere en el Belgrano. Era un enfermero, uno de los que murió en el Belgrano. Pero nosotros no sabíamos nada, nosotros nos dijeron, bueno, a partir de hoy no van a poder salir. ¿Por qué? Porque vamos a atender heridos. ¿Heridos de qué? Heridos de guerra. Nosotros en el primer año, cuando nos prepararon en la parte de enfermería, que estudiábamos las artes de enfermería, una de las cosas que habíamos visto era el tipo de lesiones que tenían los que habían estado en una guerra nuclear. Ah, claro. ¿Sí? De eso sí me acuerdo perfectamente. Yo decía, ¿para qué queremos saber esto si nosotros no vamos a estar en una guerra nuclear nunca? No era una guerra nuclear. Pero lo que nosotros atendimos fue no solamente eso que vimos, no teníamos tiempo, por ahí nos preguntan si tuvimos miedo, no alcanzamos a dimensionar lo que era la guerra. Bien. Claro. Para nosotros era como que en este momento nos cayera un meteorito acá y decir, bueno, ¿para dónde disparar? Bueno, vamos a atender acá. No tenés tiempo a pensar. Nosotros veíamos que llegaban camionetas, que eran las ambulancias, eran esas las Chevrolet viejas, Sí, claro. bueno, acondicionadas como ambulancias. Venían desde Comandante Espora, con los heridos que venían o de Comodoro Rivadavia, que venían de Madrid. Bajaban en Espora y de ahí los mandaban, pero eran de aeronáutica, de ejército y navales. Entonces, no eran solamente nuestros compañeros de armas, eran de las tres fuerzas. Y bueno, y amén de eso, también hubo, yo uno de los que atendí era de patricios. De patricios. Regimiento de patricios. Que nada que ver con lo que era hacer una conscripción en Campo Sarmiento, que era el de ejército, o el naval que se lo llevaba a hacer una preparación. No, ellos estaban preparados para el desfile, para otra cosa. Y también me acuerdo de haber que haya entrado con pie de trinchera, eso de haber quemado por el hielo, de estar en los pozos de Zorro y quemarse por el frío, por el hielo. Entonces, todo eso lo que vivíamos, no teníamos tiempo de procesarlo. Nosotros con los años recién empezamos a entender lo que se vivió, porque en la tarea no llegábamos a dimensionar, sí llorábamos porque nos daba pena ver a los muchachos que se veían que había que amputarlos, que decían, no quiero volver a mi casa. ¿Cómo voy a volver así a mi casa? Entonces, ¿qué le podíamos llegar a transmitir nosotros? El contenerlos, el estar ahí, el tratar de que, bueno, nosotros vamos a ser tu familia acá hasta que puedas irte, hasta que estés mejor. Pero dentro de eso, tampoco teníamos un amparo psicológico, nosotros una contención. Nunca lo A lo tuvimos. que cuida. A lo que cuida. Nadie. Ni entonces, ni después, ni ahora. Jamás. Nunca hubo una reparación Nunca. para, tengo en claro que la reparación, por decirlo de alguna manera, para los excombatientes vino muy tardíamente, pero me parece Pero que esto aún para las mujeres que estuvieron en la guerra no llegó nunca. nunca. Pero eso, a ver, más allá de la guerra, yo digo que no hay una ley que nos proteja a los que trabajamos en salud en general, estés en la guerra o estés atendiendo heridos de lo que sea o enfermos de lo que sea. No hay nada que nos ampare, que nos proteja y que nos contenga psicológicamente para seguir en el trayecto, a ver, de una carrera de atender seres humanos.
con todo tipo de afección. No tenemos, a ver, no hay algo que nos ampare, no hay algo que nos dé la contención de decir, bueno, a ver, tanto tiempo trabajando, bueno, vamos a ver si está en condiciones de seguir atendiendo, seguir manejando la salud Claro, de otros o enfermos. tomar algún recaudo y decir, bueno, mira, te voy a sacar de este lugar y por 3 meses preventivamente vas a estar En una tarea más en otra pasiva, en tarea. otra tarea. No, eso, imagínense que en época de guerra, algo que se vivió así, de la mañana a la noche, sin prepararnos, salimos a hacer lo que podíamos hacer. Si bien las salas tenía un jefe de sala que era civil o una jefa, y había enfermeros que eran del mismo hospital, que había personal civil trabajando, muchos de ellos fueron desplazados para afuera, para el hospital Eva Perón de Punta Alta, para el civil, para el común que se hacía atender afuera, y entonces los que quedaban adentro de Puerto eran destinados a mantener el equilibrio de los que estábamos estudiando y a la vez estábamos atendiendo heridos. Y el atender a los heridos de guerra significaba que nosotros atendíamos ahí, pero no hablábamos con nadie más. Hablábamos con el que estaba herido, volvíamos al lugar, la cuadra, el lugar donde dormíamos, que era donde pernoctábamos desde el 1 hasta el 30 adentro, sin salir, y nos conteníamos entre nosotras. Nosotras íbamos a dormir y íbamos a comer algo, a ducharnos y a salir de vuelta, o a dormir 2 o 3 horas y volvíamos de vuelta a trabajar a la sala y no hablábamos con nadie más. Entonces, lo que nos conteníamos y lo que nos contábamos, lo que veíamos de una sala a la otra, yo estaba en sala de los que venían con pie de trinchera. Se los acondicionaba para llevar a quirófano, venían amputados y bueno, era el dolor, acompañarlos, hacer noche con ellos, quedarse en vela tratando de consolarlos y de que no pensaran en cosas que cómo hacíamos. A ver, La vida se estamos terminaba acá. para esos chicos, claro. No había mucho para decir, bueno, mira, me contacté con tu familia. No, y además que tampoco el auge de los tratamientos psicológicos en nuestro país son posteriores al retorno de la democracia, no antes, con boom, sobre todo en los años 90, pero digamos, no existía la práctica habitual por ahí, era Entonces, mucho más claro, restringida, más vinculada sí. por ahí a aquellos que tenían problemas determinados de salud mental, pero no en relación a los traumas producidos por la guerra. No, y las traumas, que, a ver, posguerra, la gran mayoría quedaron con esas imágenes de ver a sus compañeros mutilados. El que estuvo en el frente quedó preso de esas imágenes. Y el que fue movilizado, que por ahí no le dan trascendencia y hicieron ese pacto político de que de acá para acá son veteranos, de acá para acá no son veteranos. La Argentina entera estuvo en guerra. Y todos tuvimos miedo del que estaba acá o el que estaba en Madrid o el que tenían miedo de que cayera una bomba y nos volara todo. Sí, nosotros tenemos recuerdos, digamos, esto fue un gran absurdo, esto que vos decís, un absurdo iniciar una guerra, un absurdo iniciar una guerra, un absurdo venderla como con posibilidades de ganancias para el país, un absurdo porque se enmarca también en la locura que fue la última dictadura cívico-militar, eclesiástica, Sí, tuvimos que decidir una guerra empresarial, digo. Sí, Entonces, el canal de Bill, sí. y me parece que el coletazo concretamente fue tremendo, ¿no? Uno lo mira en perspectiva histórica por ahí y darnos cuenta que tuvo que haber casi 650 soldados muertos, asesinados casi, en combate, para que la guerra fue el último estertor de la dictadura. Entonces digo, fue absurdo todo, ¿no? Y en ese sentido, el absurdo que siguió también tuvo que ver con el hecho del no reconocimiento cuando ustedes vuelven a la civilidad, por decirlo de alguna manera. Sí, porque se Vos, canceló. perdón, en Sí. algún momento comentaste en algunas notas que yo he leído tuyas,
que los escondieron. Sí. Y eso no contribuye en absoluto al reconocimiento que cualquiera que estuvo en esa situación tiene que tener, a construir un sentimiento en torno de ese cacho de tierra que es también la patria. Digo, ¿cómo se vivenció eso? ¿Cómo puede pensarse una reivindicación? Es que los muchachos también cuando volvieron sintieron, porque se lo hacían sentir con que ustedes son culpables de que hayamos perdido. Era como, a ver, son culpables de haber perdido un partido diferente que no se jugó en la cancha. Claro. Se jugó con la vida Claro. y se perdió. Y ustedes son culpables de que se pierda. Pero eso también estaba mucho marcado en la sociedad afuera. Y la sociedad era, dio la casualidad que estaba justo transitando un mundial, y entonces si no ganás, sos un perdedor. Claro. El que no suelta es un holandés, ¿te acordás? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando no es solamente, a ver, no es el par que te está criticando, es el que te espera en casa, te está diciendo sos un perdedor. Claro. Cuando el vecino te dice sos un perdedor, eso duele. Eso duele, porque no es solamente que te traigan escondido de allá y que te traigan y te vayan mandando a las diferentes provincias y te vas deshaciendo del problema porque no le das contención, no decís cómo sigue de acá en más. Pero lo que vivieron durante muchísimo tiempo los veteranos de guerra fue ese olvido que también se mezcló mucho con la última época de la dictadura, de pensar de que como estaban dentro de una fuerza, ya sea el que era de la fuerza o el que era conscripto, estaban todos en la misma voz, todos habían estado haciendo desaparecer gente. Entonces se mezclaba una cosa con la otra. Y se mezcló tanto que por eso tardaron tanto tiempo en reconocer a los veteranos de guerra, digo yo. Porque no hay otra manera, de encontrar una explicación. Incluso desde la escuela, porque sí, por ahí es un poco el objetivo nuestro desde el CIE, recuperar estas voces, porque bueno, tanto como pasó también en la dictadura cívico-militar, vimos el otro día Eduardo, también en la guerra de Malvinas, ustedes fueron testigos y partícipes necesarios de una época, digamos, que después quedó en la escuela, a nivel escolar, nunca se trabajó desde el contenido, o sea, nunca estuvieron incluidos en el contenido educativo. Nosotros, claro, la efeméride nada más de la guerra de Malvinas o del nuevo aniversario o conmemoración de la guerra de Malvinas, pero nunca se reconoció, digamos, el valor que tenían tanto enfermeras, enfermeros como caídos, como veteranos, de lo que quedó de la guerra de Malvinas. Entonces, tampoco se lo trabajó a nivel colectivo en las escuelas. Entonces, por eso digo, estamos en esta época, lastimosamente pasó tantos años después, ¿no? Porque tuvieron que pasar tantos años para que empezáramos a darnos cuenta. Pero es que todavía no se reconoce, y yo creo que no pasa solamente por las fuerzas, pasa por el Estado. El Estado, claro. El Estado en general, hace 43 años que no se pensó en qué es lo que iba a quedar después de la guerra. Ninguno de los que pasó, ninguno pensó. Ningún gobierno. No, ningún gobierno, ninguno. Porque hoy hay más muertos por suicidio que los que murieron en la guerra. Claro. Porque siguieron con una guerra muy particular, ¿no? La guerra, a ver, la propia. ¿Cómo supero todo esto? Claro, la lucha para... Porque los que fueron movilizados y esperaban que en algún momento los mandaran al frente, también tenían miedo a morir. No es solamente el que estuvo en el frente y que vio cómo moría su compañero despedazado o hundido en el Belgrano. El que fue al sur no sabía qué era lo que le iba a tocar vivir. Claro. Nosotros estábamos en Puerto Belgrano, ¿no? De Puerto Belgrano salía todo lo que era el armamento bélico y todos los suministros para mantener a los que estaban en el sur. En determinado momento, a las 3 de la mañana, un día, no me acuerdo qué día fue,
nos movilizan a todas, nos sacaron como estábamos a los lugares de refugio. ¿Por qué? Porque en la entrada de la bahía había un submarino nuclear que nos tenía en mira para hacer volar lo que era Puerto Belgrano. Porque era el lugar de donde A ver, nosotros nos enteramos después porque nos habían sacado corriendo. En ese momento nos dijeron, guarda que vienen, que nos quieren. No, no. A ver, salimos a campo traviesa, al lugar de refugio, y no sabíamos a dónde íbamos y por qué. Por eso es que uno no alcanzó en ese momento a dimensionar la guerra, hasta dónde era, hasta dónde llegaba. Implicaba. Exacto. Entonces, Y las las consecuencias. Las consecuencias. consecuencias en el tiempo, consecuencias. por eso, digamos, no apelamos a pensar la historia en términos de procesos. Esto todavía no terminó. No. Me gustaría preguntarte, vos hace un ratito hacías mención a que no hay un reconocimiento pleno de lo que significó para cada una de las personas esa estancia de abril a junio o en Malvinas o en alguno de los lugares donde fueron desplazados, o en el caso de ustedes, donde recibieron los heridos de guerra y demás. Pero sí por ahí hay variaciones en relación a lo que se dice y lo que no se dice. El otro día me indigné muchísimo, justamente el 2 de abril, con el discurso que da el actual presidente de la Nación, que va en contra absolutamente de lo que con diferencias se ha mantenido desde la democracia hasta el momento. Sí, con matices, con diferencias, pero digo, me parece que ahora, no sé qué opinás vos, estamos como en un retroceso de esa política que por un lado pareciera ser que intenta, por supuesto, una recuperación por vía pacífica, que sabemos que es larga, que es costosa, que es dolorosa, y por otro lado, esta lógica, por ejemplo, nosotros ahora en los establecimientos educativos estamos mirando la gesta de Malvinas desde otro lugar, no desde el lugar de la efeméride, sino pensarla desde otros espacios que cuenten o que narren ese proceso histórico atendiendo, por ejemplo, a la variable humana, ¿no? Digo, ¿qué pasa? ¿Qué siente una persona que estuvo afectada y que su vida en ese momento particular, por haber estado en ese momento, seguramente a vos te va a haber cambiado la vida en muchos momentos, no sé, teniendo un hijo, teniendo una pareja, pero la guerra también seguramente marcó mucho tu vida, ¿no? Y tus decisiones futuras, posteriores. Digo, ¿qué pasa cuando te encontrás nuevamente, ¿no? Con un desprecio, incluso a los muertos, un desprecio a la sangre derramada, un desprecio fuerte a todo lo que significó para nuestro país, ¿no? No sé si me explico, por ahí me enriedo yo en mi propia... Sí, pero entiendo perfectamente, pero a ver, a nosotros nos lastimaron hace 43 años. Sí. Más de lo que nos lastimaron en ese momento, Ahora. no hay alguien que nos lastime más. Uh-huh. Hace 7 años, una de mis compañeras, que fue una de las que dio el puntapié inicial para hacernos más visibles a las mujeres que estuvimos atendiendo el herido de guerra, hace 7 años, Patricia Lorenzini, que fue una de las chicas que comenzó a hacer declaraciones y salió en diferentes medios, estuvo junto con Lilita Carrió, con Nelson Castro, Tiene la Palabra. Ella habla de otras condiciones en las cuales nosotros nos vimos inmersas ahí dentro de la Armada, y Patricia se terminó prendiendo fuego al Bonzo. Ella, después de la guerra de Malvinas, hubo cosas que no superó, y tengo compañeras que nunca pudieron ejercer la enfermería porque no pudieron siquiera colocar un inyectable, o curar una herida, porque estaban viendo todavía lo que había. Volvían a eso. Volvieron a eso. Yo, está bien, no sé si hice una coraza, no sé, fue lo que... Yo siempre digo que
Yo hablo ahora, pero hay heridas que uno necesita dejarlas con cicatriz y no removerlas, porque cuando uno remueve una cicatriz se puede llegar a infectar y te puede llegar a la muerte. Pero más de lo que me lastimaron en ese momento no me lastimó nadie. A mí particularmente. A mí particularmente. Es decir, a mí, después lo que hicieron los demás, a mí me hirieron y mucho, y mucho. Yo hace un año atrás empecé con tratamiento psiquiátrico. He sido fuerte y había cosas que ni mi marido sabía que yo las había vivido. 40 años de casado. Un reconocimiento de esas otras heridas de guerra que tienen que ver con la seguridad. Exacto. No ha habido, digamos, la política fuerte para trabajar con esto que nos está. Por eso digo, pero pasaron 43 años. Yo no le achaco ni a este gobierno ni al anterior ni al otro. Digo, a lo largo de estos 43 años, ni los que estuvieron en ese momento y nos hicieron cargo de atender una situación semejante, ni los que siguieron, a nadie les interesó el lugar que ocupamos. A nadie les interesó. A nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Hoy tenemos compañeros de otras fuerzas que están tratando de hacernos visibles. Yo vengo de estar con compañeros de aeronáutica que están viendo por todos, mujeres y hombres que estuvieron inmersos en lo que sea la atención y el haber sido movilizados y demás. Pero no así el Estado. Nadie realmente les dio ni contención entonces ni ahora. Entonces digo, que es como que bueno, ya pasó, y bueno, el que quedó así, y creo que no es así. Yo creo que hay algo que se tiene que revertir, y que alguien tiene que tomar cartas en el asunto y decir, bueno, a ver, esta gente que haya estado donde haya estado, estuvo en el medio de la guerra, no en el frente, hay gente que no estuvo en el frente, pero estuvimos con la otra guerra. Sí, librando otra guerra. Una guerra diferente que no era con balas, con proyectiles ni con bombas, era con lo que venía de la guerra, que era una bomba en las manos. Porque el que venía y gritaba y veía y tenía alucinaciones y no dormía y nos transmitía a nosotros, era todo desgarrador. El llorar porque cómo mi mamá y mi papá me van a ver así, cómo mi novia, cómo mi señora. A ver, ese tipo de cosas que nosotros vivimos y que amparamos y no sabíamos cómo hacerlo. Lo hicimos con las herramientas que teníamos y con la coherencia que podíamos llegar a tener con 17, 18, 19 años. Que no era la mejor de las coherencias. A ver, hay mujeres que fueron reconocidas en aeronáutica que eran instrumentistas, ellas tenían más de 20 años, 20, 22, 25, 27, 28 años, eran instrumentistas, ellas no tenían grado militar, ellas se ofrecieron a ir como voluntarias para atender a los heridos, para curar a los heridos. No eran de las fuerzas, no tenían preparación, no tenían nada, no estuvieron en el frente combatiendo, pero sí estuvieron atendiendo a los heridos en el campo. Hay algunas que fueron a Malvinas y otras que estuvieron en el sur. A esas se les reconoció no hace mucho tiempo. A ellas se les reconoció y se les dio un trato, digamos que bueno, porque la justicia falló así, se las va a tener en cuenta. Pero el resto no se nos va a tener en cuenta. No se nos va a tener en cuenta. Y yo eso lo sigo discutiendo con mis pares y les digo, no, por más que hagamos bulla, no se nos va a escuchar. No se nos escuchó antes y no se nos va a escuchar ahora. Porque la guerra ya pasó. Es como que eso ya se terminó el partido. Vamos a ver otro partido. Ese partido ya pasó. Ese partido ya se perdió. Muy complicado. Es complicado. Sí. Hay preguntas por ahí para Graciela. Graciela tiene una capacidad para contarnos lo que ha vivenciado que realmente... Sí, no, la verdad que qué lindo porque, o sea, vos seguiste con la profesión de enfermera y la pudiste ejercer. Mi idea, cuando estaba haciendo la secundaria, no era ser enfermera. No. Estaba a Bellas Artes. Ah, mira. Ah,
A mí me gustaba la pintura, el tallado, a mí me gustaban todas esas cosas. Otra cosa. Pero cuando me discuto con mi papá, digo, voy a entrar en la Marina. No importa qué. Ay, No importaba si iba a estudiar enfermería, o iba a ser radarista, o iba a estar como una oficinista. Yo me iba a ir a la Marina, iba a entrar Una como... chica rebelde. Y con 17, porque yo me planteé a los 17 años así. claro, Tenía 17 hijo. años cuando me peleé con mi papá. 17 años recién cumplidos. Ujú. Me planteé y dije, bueno, está bien, vos no querés que me haga, yo me voy a la Marina igual que mi hermano. Sí, te firmo todos los papeles, dijo mi papá, y mi papá firmó todo. Para después que yo rendí, y a mí me llega la situación que me tengo que presentar, me dijo, no, no, vos no te vas. Le digo, no, papá, vos ya firmaste. Chao, yo me voy. Pero Se para mí, mantuvo. claro, pero para mí era como irme con los Boy Scouts a acampar. Sí, sí, Era sí, sí. algo, la gran mayoría íbamos así. La gran mayoría de las mujeres que entramos, Sí. porque éramos muy jovencitas, había chicas de 15 años, que se iba porque la situación en la casa no era las mejores, y bueno, era Como una una manera de, búsqueda laboral. no laboral, a veces de escapar. Tenía compañeras que tenían situaciones bastante Claro, eh, duras, de ese lugar. duras, Claro. duras, y entonces, a ver, que su padre, a ver, no digo un déspota, pero, a ver, gente que por ahí no estaba, no tenía el mejor trato con ellos, entonces, bueno, una manera de entrar en algo diferente y tomar distancia con la casa. En el caso mío no era porque me iba a pelear con mi papá, sino era demostrarle que yo Podías. podía. Y una vez que volviste de Malvinas, pasaste a ser enfermera en un hospital. ¿Saliste del ejército o No, no? yo estaba en Marina, entré en el Sí. año 81, hice 81, 82, en el 83 me recibo como cabo segundo enfermera, Mm. hacía apenas unos 4 meses que andaba de novio, con el que era un enfermero que también atendía a los heridos, pero era civil. Yo firmo para seguir dentro de la Marina, como cabo segundo, me mandaban a Buenos Aires. Pero mi novio era enfermero civil y era gremialista. Hablo del último año. Entonces, cuando yo digo, me quiero casar con este muchacho, ¿quién es? No, es civil y es gremialista. Y digo, es mi novio. No, no, usted elija otro. A ver, no voy a elegir otro. Mirá el paternalismo, ¿no? Por Dios. Por Dios. O sea, investigaron con quién te ibas a casar. Exacto, sí, sí, porque para pedir la veña, si uno seguía dentro de la Marina, había que pedir permiso para casarse con. Nunca podía ser con un capitán, nunca con un superior. Sí, con un par. Encima eso. Exacto, sí, sí. Y bueno, era el mismo tamiz que puso mi papá. Mi papá me dijo, no te vas a casar, y yo también me dijeron lo mismo. Entonces renuncié a la carrera militar y me casé con ese enfermero civil que era gremialista. Era Roberto Jeden, y que fue mi marido durante casi 40 años y falleció hace 3 años. Me quedé trabajando como enfermera civil dentro de las Fuerzas Armadas hasta el año 85. Así que yo vi todo lo que cómo terminó la guerra, cómo se siguió atendiendo hasta el último herido, y cómo se seguía viviendo de otra manera. Yo empecé a trabajar como enfermera civil, pero fui mal juzgada ¿Por qué venías? por los enfermeros que eran civiles dentro de las fuerzas, porque yo era una milica, por más que había renunciado a las fuerzas armadas. Sí. Entonces, yo ya sé lo que se siente durante estos 43 años de olvido, sé cómo se siente también cuando uno es discriminado por sus pares dentro de la salud. Y cuando estuviste en Olavarría, trabajaste en algunos centros que seguramente con Ana conocemos, porque ¿dónde trabajaste? Cuando vine a Olavarría trabajé en Semeda cuando se inauguró, trabajaba en terapia intensiva, trabajé en terapia intensiva del hospital municipal, trabajé en maternidad del hospital municipal, trabajé en atención primaria. Largo recorrido. Sí. Y mis años, bueno, los terminé en clínica María Auxiliadora. Ahí me jubilé hace 2 años. Y trabajé con todo tipo de pacientes, con pacientes terminales, con pacientes
estuve en un centro también a cargo de un centro que era para atender pacientes cuadriplégicos, postrados, con diferentes, pero desde el corazón lo viví como que eso era mi casa, era mi familia. Y la verdad que si hoy me dijeran si viviría lo mismo, haría las mismas cosas, con las mismas personas, abrazaría a lo mejor un poco más y lloraría un poco más también. Estamos a tiempo de todo, de llorar, de abrazar, de agradecer, de reparar. Sí, pero Para yo, nosotros es muy importante que vos estés acá, porque nosotros reconocemos el trabajo de las mujeres en todos sus ámbitos y sabemos fehacientemente todas que ustedes fueron ninguneadas, si querés que ponga una palabra muy del uso de lo común, ¿no? sí, Y entiendo, digamos, recién cuando vos decías a mí, me preguntaron con quién me iba a casar, ahí no dejo de pensar cómo esas estructuras tan rígidas que aún sigue teniendo la fuerza, se ha traducido también, está presente en la sociedad, pero no solo por nosotros. claro, pero las fuerzas Digo, ahora son mixtas. Ahora yo Claro. voy a Puerto y los que van a estudiar, No, mucho más Claro. la educación es mixta. Nosotros los varones eran por este lado y las mujeres por este lado. No nos podíamos comunicar, no nos podíamos saludar. No podíamos compartir el mismo espacio. claro. Las mujeres estudiaban por un lado y los hombres estudiaban por el otro. Sí, pero lugares de poder eran Era, los varones. no podíamos tener contacto, salvo cuando nos íbamos de Franco, antes de la guerra y después de la guerra que empezamos a tener Franco y empezamos a tener contacto con nuestros pares. Pero si no, no teníamos. Hoy la educación es mixta dentro de las fuerzas. Hay hombres y mujeres a la par, estudiando a la par y tratándose como en la vida. Sí, es cierto. Que nunca en la historia ha habido una jefa de las Fuerzas Armadas, o digamos, ustedes no acceden a los cargos, de las fuerzas en general, a los cargos más altos. A nosotros como mujeres siempre nos cuesta Y más dentro de las llegar Fuerzas Armadas, mucho. a los lugares de reconocimiento, a los lugares de toma de decisión, a los lugares de mando. Ay, Nos ha costado un montón. nosotros todavía estamos en pañales. A nivel mundial, nosotros estamos en pañales. Porque todavía la mujer, por eso yo digo, en ese momento yo fui una adelantada de decir, me quiero ir y me voy. Y me impuse ante un padre que no tenía otra hija. Y me quiero casar y me caso con el que quiero. Exacto, yo me impuse de esa manera. Yo me impuse Claro. con mis padres, ¿no? Pero pasó mucho tiempo para que la mujer tuviera hoy un lugar diferente. Hoy a la mujer se la considera de una manera diferente. Todavía falta mucho. Sí, pero se Todavía avanzó falta bastante, mucho. igual. Se avanzó mucho, pero todavía a la mujer le falta Sí, que le den el sí. lugar que corresponde, ¿no? Y digo que lugares importantes y que sepa representarlos y que sepa defenderlos. No es solamente ocupar un lugar y no saber defenderlo. Graciela, y Sí. vos decías que muchas de tus compañeras, cuando volvieron, ya no quisieron nunca más ejercerla. ¿Y vos qué es lo que te movió a seguir? En esta vocación que fuiste construyendo en el camino, ¿no? No, a mí la guerra me provocó un quiebre dentro mío que me hizo sentir lo que hoy llamamos la empatía. Ponerme en el lugar del otro, en el dolor del otro, en la necesidad del otro, en el sufrimiento del otro. Eso me marcó a fuego. A mí la guerra fue lo que más me marcó para que yo siga eligiendo la profesión. Y si yo hoy tuviera que volver para atrás, vuelvo y elijo ser lo mismo. Y elijo vivirla como la viví hasta el último momento. Y sigo diciendo que la enfermería es el arte que deberíamos todos, no solamente una parte, todos tener en algún momento la posibilidad de conocerla para saber lo que siente el otro. Porque no tenemos que esperar a que les pase a un familiar nuestro para sentir lo que es el dolor.
el dolor existe y uno tiene que tener las herramientas necesarias y tener la preparación suficiente para sostener la vida del que está del otro lado, ya sea un herido, un enfermo o alguien que a nivel mental necesite el apoyo Y ves que su mundo se de una desmorona. persona que la pueda contener. Porque no es solamente ir, a ver, cualquiera va y venda si quiere, o hace un torniquete si quiere. Claro, pero hay otra cosa atrás que tiene que ver, no quiero usar la palabra esencia, que es la que se me vino a la boca, pero hay otra cosa que tiene que ver con esto que vos decís, que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con por ahí ponerse un poco en el Bueno, zapato del la otro. docencia tiene mucho de eso Sí, también. sí. No, muchas veces cuando nosotros ejercemos la docencia para ustedes que son más nuevitas, Flavia, Daniela, que son jóvenes, nosotros vemos en las aulas chicos, chicas, adolescentes que los tocamos así y se deshacen, ¿no? Están en una situación de suma precariedad emocional, de todo tipo, ¿no? Dani, sí, vos querías comentarnos algo. Sí, como decía, que estaba escuchando a Graciela atentamente, que decía que aún no hemos aprendido todavía porque Argentina sigue siendo un país exitista, porque donde se fracasa no tiene sentido, porque nos ha pasado, bueno, yo tengo a mi papá que es movilizado, él no llegó a Malvinas, pero es clase 62, pero él es movilizado. Por eso cuando yo la escuchaba decir a ella que, y me emociona, que cuando hay mucho que abrazar, muchísimo que abrazar, porque Malvinas sigue doliendo, Malvinas duele y nos duele mucho. Por eso yo también estaba atenta a esta conversación, porque como todo pasa, esto pasó para la gente de afuera, para la sociedad que no conoce, pero para la familia de Malvinas duele, y duele mucho. Duele el olvido, duele el Sí, ninguneo, exactamente. duele el ninguneo, duele cuando llega un 2 de abril y los que estuvieron en continente o en el frente necesitaría que la gente saliera a la calle y les dijera, acá estamos todos para contenerlo. Y la gente no sale. Exactamente, y está muy bueno que estén ustedes. Yo digo, hay que valorar esta parte de tener los testigos vivientes de la historia tan reciente y tan repentina, porque uno al ser hijo también, antes, ahora porque uno yo es grande, nosotros somos dos, mi hermana tiene 30 y pico y yo tengo 41, y muchas veces ante el dolor esas cosas no se hablaban porque nosotros éramos chicas. Pero uno cuando va entendiendo y va viendo y va, acá en Santa-Panqué tenemos los movilizados, se agrupan, van, vienen, hay como un reconocimiento social. Pero es como que por ahí son olvidados en sí para la sociedad. ¿Por qué? Porque perdieron, porque no lucharon como debieron ser, porque... Y cuando hay muerte de por medio, yo sí te digo, la gente se olvida. La gente se olvida. Eso es lo que pasa. Tal cual lo decís vos, porque ya te digo, el que estuvo en el frente y el que fue movilizado, el que le quedó en su cabeza y en su recuerdo el miedo a esa época, el miedo de lo que se pasó en esos días y cómo debíamos permanecer y cómo nos teníamos que cuidar y a lo que podía llegar a pasar y decir, estaban mirando a ver que en algún momento nos puede llegar, no importa en el lugar que estaba, pero el peligro lo sentía igual, el peligro lo sentía igual. Por eso es tan importante tenerlos presentes siempre a todos, ¿sí? A nuestros héroes, porque los que quedaron, los héroes que quedaron, los que perdieron la vida y ya no tienen más que el recuerdo de quienes los conocimos, a muchos de ellos, y de los que volvieron heridos, pero también esos que fueron movilizados tenían dentro de su cabeza y dentro de su pensamiento era, ¿qué me va a pasar en el lugar donde estoy? Exactamente. ¿Qué ¿Qué me va a pasar? Y a la vuelta, encontrarse como que si no fueran nadie ni nada. Y creo que eso fue la pérdida más grande del dolor más grande, más que la guerra y todas esas cosas, la misma sociedad, ¿Sí? el daño.
Y aún sigue haciendo, se sigue haciendo, porque se sigue haciendo. No sé si es político, por ahí yo en eso no me meto, no me interesa, pero por ahí es algo difícil. Es un Sí. combo, porque ni las fuerzas, ni los políticos de turno los tuvieron en cuenta. No, claro. Si bien Absolutamente todos. el tema aéreo fue fue los que más ganaron, los que más derribaron, todos dicen que tuvieron, porque las tropas en tierra fueron con las más fracasadas y frustradas, pero bueno, hay que estar en Los los que más le momentos. pusieron el cuerpo también. A ver, José, Claro, José María, mi hermano, que estuvo embarcado y estaba en el Guyán, le hicieron recién pericia psicológica hace 4 años atrás. ya, Después de 40, después de 40. Es decir, ellos sacaron al herido de las balsas, lo subieron al buque, sacaron los muertos, lo subieron. A ver, después de 40 años, sí, ¿quieres saber cuál es el daño psicológico? claro. Sí, no. Es como una burla, yo creo que es un manoseo. Y digo, por eso digo, a ver, ni las fuerzas, ni los gobiernos de turno No. le dieron importancia. No, claro, porque se fracasó, por eso. Sí, claro, a ver, y él consiguió esa pericia porque, a ver, tenía que renovar, y en realidad, no, pero esto, ¿cuánto hace que te dieron este turno? A ver, no importa, a ver, ¿hace cuánto que fue la guerra? No Sí. cuestiones al que estuvo en el frente. Claro. Dale la atención. ¿Me Sí. entendés? Entonces, Es nuevamente victimizar a la sí, víctima, como ¿no? que sí, Revictimizarle. a ver, no, pero bueno, eso pasó y va a seguir. Yo digo que va a seguir pasando porque no estamos preparados realmente, la sociedad y los que nos representan no están preparados realmente para analizar qué es lo que pasa con las personas que vuelven de una guerra o de algo tan dramático, ¿no? Porque el que no estuvo en el frente dice no estuvo en la guerra. Sí, estuvo en la guerra, de otra manera. Ahí, Yo no estuve en la guerra. movilizado igual. Yo no tiré un tiro. Claro, La guerra me atravesó de otra manera. En otro frente, como digo yo. Exactamente. En otro frente. No estaba donde caían las bombas. Pero la Estaba peleaste en otro lugar. donde caían los heridos. los Es- heridos. Sí. Increíble, la verdad que se tuvo mucha esperanza cuando se escuchó, había mucha esperanza, se abrió una puerta muy grande de esperanza cuando se escuchó a la vicepresidenta Villarroel hablar de ciertas cosas de Malvinas, de lo excombatiente y demás, y bueno, Estuvo un ahora poco es como hoy en día un tire y afloje entre el presidente y la vice, como siempre pasa, nunca se llevan bien en la historia los vice y el presidente, así que no sé, se abrió una puerta muy grande. Yo escuché personas muy ilusionadas con esto, pero bueno, de ahí a que todo se lleve a cabo, de Malvinas y esto y aquello, no sé. Sandra, y si vos tuvieras que hablar aprovechando que esto va a quedar para la posteridad acá grabado, que ya empezamos a grabar, si tuvieras que, digamos, para quienes no se conectaron, ¿no? O que vean el video, y docentes o estudiantes de los profesorados que vean este video, y que tengan que trabajar el tema de Malvinas en las aulas, ¿qué podrías decir? Todavía quedan héroes viviendo. Entonces, que aprovechen esta historia viviente, esta página que todavía tienen la oportunidad de compartir y que tienen la oportunidad con la que tienen que hablar. Yo traigo la historia de lo que se vivió con los heridos, pero los que estuvieron en el frente, los que fueron movilizados, los que tienen cosas para transmitir, todavía hay gente viva. Son nuestros héroes, sí. Hay que recuperar y son los que tienen la palabra justa para llevarle a aquellos que están educando, para que le enseñen a las generaciones venideras a darles valor a esas personas y a esto que es tan importante, que es la patria.
Yo les voy a decir algo que siempre, cada vez que charlo, siempre digo lo mismo. Uno puede elegir la profesión que quiera. Puede ser un albañil, un arquitecto, un médico, un científico, un abogado, un arquitecto, lo que quiera. Puede tener el mejor promedio, pero por sobre todas las cosas, esté donde esté la persona desempeñándose, tiene que ser buena persona. Ese es el mejor título. Es el mejor título que puede tener en la vida. Tal cual. Porque yo puedo ser enfermera, pero enfermera de papeles y ser un 10, y a la vez en el momento de atender a un paciente no valgo un 0. Entonces, creo que por sobre todas las cosas, el que ejerza lo que ejerza, lo tiene que hacer desde el corazón. En categoría del humano. Exactamente. Que a veces Entonces, aprovechen con nuestros héroes, con aquellos que vienen con la historia de Malvina a cuestas, en esa valijita que la traen de por vida hasta el final de sus días, a sacar la mayor información, lo que viven, lo que han vivido y lo que pueden transmitir. Ellas son la historia viviente, todavía. Bueno. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Yo, la verdad que muy contenta. Primero el convite, como dije al principio, pero ahora de haberte escuchado, realmente, porque si yo sabía de tu existencia, obviamente, porque a mí me interesa el trabajo con cuestiones de género y de mujer, entonces sabía que mis colegas te habían entrevistado y demás, pero nunca te había tenido así como para preguntarte en vivo, en carne. Así que gracias por haber estado acá con nosotras. No, a ustedes, gracias por nosotros. invitarme y a ustedes por escuchar. Claro. Sí. ¿Verdad? Voy a estar detrás. Gracias por todo lo que hizo por nosotros. Yo la verdad que es la primera vez que escucho a una mujer hablar de Malvinas. Mirá, Sí, de yo los también. 20 años de escuela, que siempre se llama a un hombre a hablar, que la verdad me interesaba mucho esta charla porque es la primera vez que escucho a una enfermera que participó en el conflicto. Así que me encantó, Graciela. Es que por ahí en la historia, por ahí a los chicos al que les gusta la historia dice, pero ¿cuándo fue? ¿Qué día fue? ¿Cuándo se desarrolló? A ver, yo no tengo idea porque para nosotros esos días, esos 70 y pico de días que fueron, para nosotros fueron eternos. Fueron años. Claro. Fueron años. Era como que no terminaba nunca. Entonces, hoy, que lo veo allá lejos, le doy gracias a Dios de que no me acobardé y no dije, bueno, tiro la toalla y me voy a mi casa. Dice que lo que no te mata te fortalece. sí. Así que bueno, a mí me dio la fortaleza de seguir desempeñándome en esto, que voy a seguir amando hasta el último día de mi vida. Y creer en la vida, más que nada. Sí, Es sí, creer en la vida. sí, Seguir sí, con la vida ahí, sí. todo el tiempo. sí, De sí, adelante. sí. Así que bueno, Así que, yo les agradezco un montón a nada, ustedes por estar ahí del otro lado, por haber prestado atención y bueno, y tenerme en cuenta, chicas. Acá desde este otro lado, bueno, el día que necesiten, acá estoy. vamos a volver a Ya te volvamos. Está bien que ya está. Tranquila que Se enganchamos. además, tenemos un invitado también. Sí, pues ya le dije el otro día. Estaban reocupados estos días, Sí, sí, sí. pero hay que avisarle con tiempo. Pero otra vez me interesó. Parte es coloquial. José es hermano, para que ustedes están ahí, es hermano de Graciela, que fue. José estuvo en la Armada. Sí, él estaba embarcado en el Bullar, que era un destructor que iba de apoyo logístico del Belgrano. Pero José no era colimba. No, era personal de cuadro. Él era personal de cuadro, en ese momento era cabo. El tema es que cuando esto, por eso digo, a ver, el advenimiento del gobierno popular ha hecho que confronten quién estaba en la Armada o en la fuerza y quién era conflicto. Entonces, cuando hay confrontamiento entre ellos mismos, entre los veteranos, yo digo, bueno, está bien, vos eras colimba, bien, bárbaro. Está bien, no tenías que ir a la guerra.
pero el primero que murió no era una colimba, La que muerte- fue el capitán Giachino. Si hubiera sido, mataban todos colimba. Y aparte la muerte y la tristeza. La muerte era para Te todos, iguala. no era que te decía, ah, no, a vos te Claro. quedas porque sos colimba y a vos no porque sos de Cuadro. Estaban todos en el mismo lugar, estaban todos en el mismo lugar. Muerte, el Sí. miedo, la tristeza te igual. Exactamente. Entonces digo, es muy egoísta pensar, bueno, porque era conscripto tenía más peso que... No, en la muerte no distingue No, quién es conscripto y quién es de tal Cuadro. cual. No, no los distingue. Te morís igual. Y te vas igual, como el rico y el pobre. Se van a morir igual todos. Nos vamos a morir. Con lo que trajimos. Hay alguien que me dijo, fulanito tal viste, se va a morir. Le dije, vos también. Y me miró. Me dice, ¿qué me querés decir? Y digo, que no sos eterno igual que yo. Todos somos mortales. Y todos podemos estar expuestos a este tipo de situaciones. Y bueno, ¿y cómo lo vamos a vivir? ¿Cómo nos preparamos? Si mañana decimos que tenemos una guerra, ¿quién nos defiende? ¿Nosotros mismos? Claro. ¿Con qué armas? Porque no es solamente las armas con que uno apunta, es decir, ¿cómo estamos armados nosotros para contener al otro? Sí, armado. Exacto. Sí, El arma de nuestro, desde el alma, ¿no? sí. Desde ahí. Muchas gracias. Chicas, Chicas, usted- Flavia, ¿alguna pregunta antes de terminar? Virginia, que está conectada, Alan, Vanessa, ¿alguna pregunta? Yo quería preguntarle qué Flavia. dijeron los padres cuando volvió después. Mi papá se dejó la barba blanca, larga. Tenía mucha tristeza, él pensó que no nos volvía a ver. Los dos. Sí. Mi papá tenía una tristeza muy grande por no vernos durante mucho tiempo. Cuando volvimos, por supuesto, le volvió el alma al cuerpo, pero sé que tenía una tristeza muy grande. Te haber dicho más de una vez, ¿por qué no la dejé estudiar arte? No, pero Si fuera a no estudiar pasaba, arte. claro, pero no pasaba por ahí. Creo que más allá de sentir orgullo, porque él siempre fue un tipo que, no sé, sentí un orgullo muy grande de tenernos a nosotros ahí cursando y estando dentro de las fuerzas. Él sentía un orgullo muy grande, Sí. papá. Papá era una persona que hoy tendría más de 100 años. Clase 21, así que 104 años tendría hoy mi papá. Pero tenía la particularidad de que era un tipo muy recto, un tipo muy... Entonces, cuando nos recibió en casa, había recibido la vida de vuelta. Y ahí es como que, bueno, había envejecido en muy poquito tiempo. Uno ve las fotos de lo que era cuando nosotros nos fuimos, cuando volvimos, y papá había envejecido 20 años. Sí, sí, sí. Pero bueno, no elegíamos qué era lo que iba a pasar en ese momento. Tocaba. Pero bueno, orgullosos de eso, del lugar que nos tocó y de lo que hicimos. Yo estoy orgullosa de lo que pude hacer y de lo que pude amparar y contener. ¿Sí? Yo voy a ver si Yo dentro también, de 20 días, orgullosa de haberte conocido. bueno, yo dentro de 20 días creo que me voy a encontrar con un herido que me ubicó en el 2018 por las redes. Todavía no los hemos visto. Era de ejército, era un conscripto, tenía pie de trinchera, me ubicó por las redes y me dijo, también foto de los que me dio el puntapié para que yo siga visibilizándonos, ¿no? Dice, vos me diste un recetario con el nombre que decía Graciela Trinchín, la rayada de Loma Negra. Es decir, que yo ya era rayada entonces, así que a esta altura del partido no voy a Y ser. asumido. Eso es inimputable, como digo. Pero bueno, siempre fui divertida, es decir, me gusta tratar de llevar dentro de por más que se la esté pasando mal, tratar de llevar un Dice, poco de bueno, alegría. para sacarlo de... Sí, sí, sí. Pero bueno, él se guardó esa notita y Bien. dice, durante muchos años no había abierto esto y abrió ese paquete que tenía del año 82 con cosas guardadas de la guerra y dice, tenía tu notita que decía eso. Una cápsula, una cápsula. También él no hablaba de la guerra. Él no hablaba de la guerra. Así que bueno, dentro de 20 días seguramente ahí voy a tener algo más para contar. ¿De dónde está? En Buenos Aires. En Buenos Aires. Sí, él salió del ejército, es decir, era conscripto,
Y lo que me cuenta es que se recibió de arquitecto, tiene 3 hijas, 2 que son médicas y una que es veterinaria. Pese a las secuelas que le dejó la guerra, él siguió estudiando. Él pudo seguir estudiando, pero se negó durante mucho tiempo a hablar del tema. Sí. Necesito cerrarlo. Pero bueno, sí. Así que bueno, ahí estamos. Vamos a ver si logramos encontrar como me encontré con este Lindo quemado. puesto. Sí, sí. Qué bueno. Así que bueno. Bueno, si las chicas Vanessa o Virginia o Alan no tienen preguntas, entonces terminamos. Gustavo, No, que ¿alguna ahí tiene pregunta? que dar abrazos, que le quedaron pendientes. Usted dijo, Sí, daría más abrazos. Sí, sí. Y voy a seguir dando abrazos. Yo sigo abrazando. Obvio, abrazando por la vida. Hay no es algo que nos necesario. enseñaban cuando estábamos estudiando que no podíamos abrazar y no podíamos agarrar las manos. Sí, sí. Pero bueno, eso es algo que yo después lo fui perdiendo con el tiempo y Es más lo no que puedo. sana que lo que enferma, Sí, la verdad. sí, sí. El abrazo es sanador. Le transmitís energía a la otra persona y la otra persona te la transmite a vos. Es un ida y vuelta. Yo otro abrazo tus pedacitos y los junto y vos abrazás mis pedacitos y los juntás. Así. Y es una manera también de sanar las heridas internas. Que por ahí esas son las que no le podemos poner un pega-pega, ¿viste? No, claro. Así que bueno, nos despedimos abrazándola mucho a Graciela, que vino. Les Gracias. agradecemos por haberse conectado. Y bueno, una vez que Gracias. Allí a tu esposo también por estar. Gustavo, Sí, sí. Porque lo vi muy atento también y sé que no es fácil todo lo que pasó tampoco. No. Lo sé, lo sé. Lo sé y lo valoro. Así que bueno, de acá vaya un abrazo muy grande, igual que para vos, para tu papi, para toda la historia. Daniela, es así. Está en el recuerdo de un montón de gente. Nosotros no nos olvidamos de los que estaban en continente. Al contrario, los tenemos presentes siempre. Siempre. Corazón. Bueno, muchas gracias. Chao. Chao, chao. Hasta luego. te están agradeciendo mucho, te dicen muchas gracias por las enseñanzas, que son muy valientes, decían por el chat. Así que bueno, les agradecemos a todos. Bueno, pues quedará grabado, lo vamos a subir ahí en nuestro YouTube y ya después les vamos a compartir el enlace para que puedan volver a este encuentro. Bueno, nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todas.